aquí, la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la... ¿Alguna vez te ha surgido la pregunta, ¿de qué te hace falta para ser feliz? Bueno, mi nombre es Yasuri y hoy quiero invitarte a que a través de este pasaje del Evangelio y de esta reflexión podamos descubrir un poco sobre qué es lo que hace falta para respondernos eso y sobre todo saber a quién hemos de preguntárselo. Muy bien, pues comencemos. Vamos a leer el siguiente pasaje bíblico, el cual se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 28. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y últimos primeros. Muy bien, ¿qué nos encontramos en este pasaje? Encontramos primeramente a 4 personajes muy importantes, que a lo largo de todo lo que se va desarrollando van teniendo cada uno su participación, pero sin duda alguna algo que nos roba la atención, o al menos a mí lo hace, es este primer hecho que se concretiza en un encuentro. Jesús iba a tomar su camino y un joven rico, como así lo encontramos en referencia en otro de los pasajes, pero en el Evangelio de San Mateo, un joven rico se acerca a toda prisa y detiene el camino de Jesús. Arrodilla ante él y sin duda le lanza una de las preguntas más determinantes en la vida. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? ¿Sabría el joven rico a quién se lo estaba preguntando? Sin duda alguna lo sabía. ¿Por qué? Porque él reconoce de Jesús una característica muy importante, la cual él mismo luego nos confirma. Maestro bueno. Y Jesús le replica: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno,
sino solo Dios. ¿Qué habrá mirado el joven rico para poderle decir maestro bueno a Jesús? Sin duda miró a Dios. ¿Cuál sería la prisa de aquel joven para interrumpir el camino de Jesús y lanzarle la pregunta? ¿El que se le fuera a ir el maestro? ¿Quién podía habérselo preguntado a alguien más? Sin duda sabía que en la respuesta de Jesús encontraría la fórmula correcta, encontraría la paz, encontraría la vida eterna que él buscaba. Él tenía muchas ansias. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos desesperados de que algo ocurra? Pues lo tratamos de hacer de una manera muy rápida. Queremos comernos el mundo, queremos que el tiempo pase rápido. Nos apresuramos al encuentro. Y el mismo joven lo intentó hacer. Lo detiene, le pregunta, pero bien, el joven primeramente le hizo una pregunta sobre qué tenía que hacer y es una pregunta de acción, o sea, yo tengo que hacer algo para poder obtener eso que quiero. Y aquí nos encontramos esto. El joven había reconocido a Dios a través de Jesús y encontró en él bondad. Jesús, luego de responder con esa pregunta, le hace un breve recuento de los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Sencillo. Jesús le dio un checklist que podía fácilmente decir, he cumplido esto, y vaya, pues era una manera sencilla. Jesús le estaba diciendo tal cual poder cumplir para tener la vida eterna. Y si bien en los mandamientos encontramos la manera de vivir de una manera recta en el amor, así como lo decía Benedicto XVI. Ante la respuesta de Jesús, el joven debería de haberse quedado contento. Ya lo hacía, era un joven bueno, tenía rectas intenciones, tenía recto actuar, pero no, algo en su corazón no lo dejó conformarse únicamente con esa respuesta. Y si bien el deseo que él tenía de la vida eterna, sabía que necesitaba hacer algo más. Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud, le replicó a Jesús. Entonces, ¿cuál era el problema? En su vida no sentía la plenitud, la felicidad. No estaba satisfecho únicamente con una actuación recta en la justicia y la vivencia de los mandamientos. Algo seguía haciendo falta. Y con este rasgo tan único e imponente, todo se transforma y se conmueve. Jesús, fijando en él su mirada, le amó. Una mirada fija en donde Jesús reconoce el deseo de la persona por la vida eterna. ¿Qué habrá visto Jesús en los deseos de ese joven? Jesús detiene su mirada y más allá de detenerla, le ama. Y aún sabiendo que la respuesta que le daría después tal vez no sería lo más dulce a los oídos del joven, tal vez no sería la respuesta que el joven estaba esperando, pero Jesús debía de hablarle con la verdad. Y le responde, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Luego ven y sígueme. Jesús le había hecho una propuesta. Había complementado el checklist de los mandamientos. Le había dicho que era necesario despojarse de todo. Era necesario que el joven dejara sus seguridades, sus riquezas, sus tesoros para poder tener el tesoro del cielo. Jesús acompañó el gesto de su mirada y de amor con la respuesta que el joven no veía venir. Renunciar a la riqueza, a quizás planes que tenía con eso mismo, a su seguridad, renunciar a los apegos, renunciarlo a todo para ganar el tesoro en el cielo. Y además de todo, seguir a Jesús. Pero si bien quien ama no le impone nada al amado,
Y podemos ver en esta conversación que no hay un final positivo. No vemos un ambiente en el que la alegría reine. Porque si bien la propuesta de Jesús no es acogida, Él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Y aquí podemos ver una vez más lo que en otros evangelios se nos ha presentado. La radicalidad de seguir a Jesús, la radicalidad de dejarlo todo. Esa radicalidad de seguir a Jesús provocó en el joven el desánimo. Una experiencia de encuentro de amor lo abatió completamente, lo dejó sin fuerzas. Sus deseos o buenas intenciones no eran suficientes para lo que él quería y lo había escuchado. Y a través de esto podemos ver cómo él no acoge esa llamada, esa propuesta que se le ha hecho. Quizás fueron las riquezas, los bienes, los que no permitieron que el joven siguiera a Jesús. Tal vez eso fue lo que no lo dejó dar la mejor respuesta para ganarse lo mejor de su vida, seguir a Jesús. Jesús sabía lo que implicaba dejar la riqueza. Jesús, quien en una vida de austeridad, quien en una vida de sacrificio y de desapego a los bienes materiales, sabía lo difícil que es entrar en el reino de Dios. Pone el ejemplo del camello y lo repite 3 veces. Es difícil entrar en el reino de Dios. Para un rico es difícil entrar en el reino de Dios. Pero ante esto podemos ver que presenta la opción que vence esa cuestión difícil, Dios. Y podemos notar aquí que quizás nosotros no tenemos los bienes que tenía el joven rico en la cuestión material. Pero ¿cuáles son las otras riquezas que no nos permiten ponernos al servicio? ¿Cuáles son esas riquezas que no hemos sabido ofrecer para poder llegar al reino de Dios? Al hablar de las riquezas, podemos hablar que todos somos ricos en algo. Tenemos virtudes, tenemos talentos. Dios es un Dios providente y pues nos da el trabajo, nos da nuestra propia vida y somos muy ricos por tenerla. ¿Qué hemos hecho con eso que tenemos? La hemos puesto a disposición de quien lo necesita. La hemos puesto a disposición del servicio de Dios. O bien hemos sido como el joven rico que ha querido guardarse. Muy bien, para ir concluyendo, ¿qué vemos en el joven rico? ¿En qué nos parecemos a él? Quizás no hemos contemplado toda la riqueza que tenemos. O bien, somos conscientes como él, veamos en qué somos iguales o en qué somos diferentes. El joven rico, pues si bien lo sabía, era rico, tenía sus riquezas. Tú y yo conocemos en qué somos ricos y más allá de los bienes materiales. Contemplemos las virtudes, los talentos que Dios nos ha dado. Han estado a disposición del servicio de los más pobres, de mi hermano, del evangelio. Hemos decidido dejarlos, dejar esos apegos que tal vez no nos dejan poner nuestros talentos, nuestras riquezas al servicio. Y es muy importante que lo cuestionemos. ¿Por qué? Porque en el deseo del hombre de ser feliz, a veces tiene la respuesta y no quiere escucharla. Y si bien atrevernos a hacerle esta pregunta a Jesús, si no estamos preparados para escuchar la respuesta y sobre todo para la acción a la que nos va a comprometer, puede generar el mismo sentimiento del joven rico. Creo que no basta con las buenas intenciones. Necesitamos hacer más allá. Tal vez en acciones pequeñas, pero lo importante es hacerla.
hagamos propio la respuesta que le da Jesús al joven rico. Desde el gesto, Jesús, fijando en él su mirada, le amo, así como nos fija la mirada a cada uno y nos ama. Y tal vez sabiendo que no nos va a dar la respuesta que esperamos, nos dice. Y tal vez sabiendo que no nos va a dar la respuesta que nosotros esperamos, nos dice: cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús nos invita a hacer las cosas como a Él le gusta, desprendernos, darlo a quien más lo necesita, pero sobre todo ponerlo a Él al centro. Decidir seguirlo es eso, es que mis intereses ya no sean los que importan. Ya no soy yo quien dirige el timón de la barca, ahora es Jesús. Eso implica seguirlo. No dejemos que la tristeza no nos haga tomar la acción de seguirlo, no nos haga tomar la decisión de seguirlo. Hoy, Dios, en cualquier etapa de tu vida, seas joven, seas niño, seas un adulto, nos dice eso. Deja que tus anhelos y tus sueños sean más. Hazlos realidad. A veces nos perdemos en el acto de soñar, pero yo creo que sería muchísimo mejor que pudiéramos decidirnos a hacerlo realidad. Quisiera invitarte a terminar esta reflexión con esta pequeña oración. Si gustas cerrar tus ojos, si gustas ponerte cómodo, pidámosle a Dios que hable a nuestro corazón. Pidámosle a Jesús nos dé la respuesta para alcanzar la vida eterna. Señor Jesús, gracias porque eres sincero y no engañas. La publicidad me aturde por todas partes, me ofrece fórmulas mágicas para ser feliz. ¿Cómo me engañan? Lo que realmente pretenden de mí es que yo siga siendo centro, más centro de mí mismo. Tú no eres así. Tú vas al fondo de la cuestión y me dices que tengo que salir de esa telaraña mágica que me he tejido y que cuyo centro me he colocado. Que suelte seguridades humanas, que me empobrezca, que me haga servidor de los que son menos que yo, que me vaya contigo. Y dices que esto es un requisito para encontrar un tesoro. O sea, que tú no buscas mi empobrecimiento. Lo que tú ves en mí es que todas mis riquezas, valores y seguridades en la realidad me empobrecen, me hacen un atado, un impedido, un necesitado, un incapaz. Y lo que tú quieres de mí es hacerme libre. Me invitas a ser libre. Me dices que lo que vale no son las cosas que esclavizan, sino el amor que libera a la persona de sus esclavitudes. Que podamos darnos cuenta de esto. La propuesta de Jesús no es para quitarnos, es para hacernos más ricos. Que ha de implicar dejarlo todo, sí, es cierto. Pero tenemos dos opciones. Si bien irnos tristes, sabiendo la verdad, o bien, sabiendo la verdad, seguir a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra sincera. No ceses de decirme la verdad. No ceses de desengañarme, de tantos engaños como me enredan. Sigue hablando, Jesús, porque solo tu palabra me hace libre de verdad. Muchas gracias. Espero que te haya servido y que podamos hacer propias estas palabras al corazón y poder trabajar por alcanzar la vida eterna. Hasta luego.